Llegará al corazón de quien más lo necesita, en muchos casos de la enfermedad. Continuamos en Radio María, esto es África, y después de escuchar al padre Andrés Esteban Benda, director de Radio María en Guinea Ecuatorial, nos vamos a ir a Camerún, al Centro de Salud de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús de Bikop, para hablar con la hermana Ana Gutiérrez. La Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús fue fundada en 1877 por Santa Rafaela María y su hermana Pilar. Encontraron su fuerza en el descubrimiento de Jesús Eucaristía y en la espiritualidad de San Ignacio. La Eucaristía, los tiempos de adoración y los ejercicios espirituales de San Ignacio son los pilares de su carisma, que cuidan de manera muy especial. Reparar, Eucaristía, adorar y espiritualidad ignaciana. Que su ser y obrar sean de tal manera que sus vidas lleguen a ser como deseaba San Ignacio, instrumentos dóciles en las manos de Dios. Hoy existen cerca de 1.200 esclavas en 130 comunidades y 22 países. Además de trabajar con enfermos de SIDA y relacionados con la estigmatización de la mujer, son pioneras en África en cuidados paliativos y desde 2007 en la formación de personal para la introducción y práctica efectiva del concepto de cuidados paliativos, como parte de esa humanización de la medicina que practican. En 2016, la misión de la Congregación de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús cumplió nada menos que 50 años en África. La hermana Ana Gutiérrez es, además de religiosa, médico y directora del centro de salud que esta congregación tiene en Bikop, al sur de Camerún. Su empeño en poner la medicina al servicio de los más pobres le ha llevado a formarse en especialidades muy distintas: medicina tropical, radiología, el virus de VIH, ginecología o cirugía menor, y desde hace unos años en cuidados paliativos. Hola, muy buenas noches, hermana. Hola, buenas noches. Bienvenida a Radio María. Muchas gracias. Hemos hablado en la introducción un poquito sobre el carisma de su congregación, pero nos gustaría que nos contara cuál es la presencia de las esclavas del Sagrado Corazón de Jesús en África y muy especialmente en Camerún. Bueno, en África estamos presentes en este momento en 3 países, que es República Democrática del Congo, Camerún y Guinea Ecuatorial. En concreto, en Camerún nosotros tenemos 3 comunidades. Hay una que es la comunidad de formación al juniorado para las hermanas que hacen estudios después de los primeros votos, que está en Yaoundé. Tenemos otra comunidad en Saint-Mélimah, hacia el sur de Camerún, donde tenemos una escuela infantil y primaria. Y luego, finalmente, en la misión de Bikop, donde yo estoy, que tenemos un hospital, tenemos también un centro de salud. El centro de salud tenemos una escuela primaria infantil, sería aquí, de niños de 3, 4 y 5 años, y un centro de espiritualidad para la gente que desea hacer ejercicios o bien formaciones, etcétera. Con el aumento de la esperanza de vida en Camerún, así como de las enfermedades como el cáncer o el SIDA, parece que surge el fenómeno de las enfermedades crónicas y terminales. ¿Cómo se viven las familias y en la comunidad estas enfermedades? ¿Cómo es la mentalidad camerunesa? Bueno, hemos ido haciendo camino, pero todavía el término de enfermedad crónica es un término que cuesta todavía bastante en la base de la cultura. Entonces, bueno, es verdad que tradicionalmente en África siempre se ha hablado de enfermedad aguda y de curación, y el concepto de enfermedad crónica es un concepto más reciente y que implica también patología que no se cura, por lo tanto conlleva un tratamiento a largo plazo, un tratamiento que hay que tomar todos los días. No solo hablamos del VIH, podemos hablar también de diabetes, de hipertensión, de insuficiencias cardíacas, de insuficiencia renal. Y bueno, todavía es un desafío, porque todavía se cortan mucho los tratamientos, pensando que, bueno, lo tomo 2, 3 meses, ya me pongo mejor, ya me siento bien, ya puedo cortarlo. Quizás por el concepto que tenían siempre de enfermedad aguda. Y a eso se une también todo el tema de la brujería, que va muy mezclado en el concepto de enfermedad crónica, por ejemplo, con el tema del VIH, con el tema de enfermedades que entran en cuidados paliativos, pacientes oncológicos, pues siempre se piensa que es alguien que me ha echado un mal de ojo,
alguien que me quiere hacer mal, hay un culpable, etcétera. ¿En Camerún existe algún tipo de ayuda del gobierno o, como se dice a veces sobre los tratamientos médicos en África, que se paga todo? A ver, en el Camerún es gratuito el tratamiento del SIDA y de la tuberculosis, lo paga el Fondo Mundial. En teoría también sería gratuito el tratamiento de la malaria para niños menores de 5 años, pero eso en la práctica luego es verdad que no es verdad. Y el resto de enfermedades, como usted bien dice, se paga todo. ¿Cómo acompañan desde su centro de salud al enfermo crónico o al enfermo terminal? Bueno, pues eso también para nosotros ha sido, digamos, una novedad, o hemos tenido que ir adaptándonos a las nuevas situaciones. Es decir, por ejemplo, en el tema del VIH, nosotros empezamos a hacer los primeros test cuando ni el gobierno pensaba en el VIH, estamos hablando de los años 1988-89. Y empezamos a hacer los primeros test de SIDA, cuando se empezó a publicar también que en Estados Unidos había determinados pacientes con VIH y veíamos que nuestros pacientes tenían síntomas muy parecidos. Entonces, desde España se elaboró un proyecto junto con la Conferencia Episcopal Italiana y nosotros éramos el primer centro a nivel rural y había otro centro en Yaoundé, también un hospital católico, que empezamos a hacer los test. De ahí a luego, pues igual 8 o 10 años más tarde, se empezaron a ver, se daba el tratamiento simplemente para las oportunistas, cotrimoxazol fundamentalmente. Pero no había, por ejemplo, antirretrovirales. Los antirretrovirales en el Camerún se han introducido en el año 2007. Entonces, ahora, digamos que íbamos siempre haciendo enfermedad aguda. Ahora llegamos a los crónicos y son, pues lo que digo, pacientes a largo plazo, pacientes que tienen efectos secundarios de los tratamientos. Y para nosotros, sobre todo, también ha supuesto tener que trabajar en equipo, un equipo interdisciplinar con médicos, enfermeros, asistente social e incluso, puedo decir con cierto orgullo, que somos de los pocos hospitales que tenemos psicólogo. Tenemos una psicóloga que trabaja 3 días a la semana y que nos permite ofrecer a todos nuestros pacientes crónicos que lo necesiten una asistencia psicológica, y todo ello dentro de ese tratamiento holístico, diríamos hoy en día, o integral del enfermo crónico. Verdaderamente impresionante lo innovadoras que son, hermana. Bueno, lo intentamos. De verdad que Yo sí. siempre digo que no por trabajar en la selva tenemos que trabajar como en la Edad Media. Yo siempre digo, podemos trabajar en la selva y trabajar con una medicina del siglo XXI. Efectivamente, y eso es lo que aspiramos. Efectivamente, y qué importante es que además lo cuente y que se sepa. Comentábamos también, comentábamos en la introducción que son pioneras en cuidados paliativos. ¿Por qué son tan importantes en África? Bueno, pues a ver, nosotros el concepto de cuidados paliativos nos pareció importante introducirlo porque, bueno, de hecho estábamos 3 médicos que conocíamos lo que eran los cuidados paliativos. Yo, de hecho, me había formado aquí en Madrid, en el ESAP de Moratalaz, digamos, por allá, por los años 2005, en los cuidados paliativos. Al llegar a África, pues vemos que hay mucha patología que quizás por falta de medios, por falta de dinero para ser tratado, etcétera, entran directamente en cuidados paliativos, como puede ser, por ejemplo, pacientes oncológicos. Hay que tener en cuenta que en África la quimioterapia, la radioterapia es de pago, entonces el 90% de la población no tiene acceso a ello. Pensemos también en patologías que igual aquí entran en cuidados paliativos al final, como pueden ser insuficiencias cardíacas ya muy descompensadas, insuficiencias renales, insuficiencias hepáticas, cirrosis, etcétera, que aquí entran en cuidados paliativos muy al final de la vida. Pero hay que tener en cuenta que en África entrarían mucho antes, porque una insuficiencia renal, lo mismo. En todo el Camerún hay muy pocos aparatos de diálisis y son de pago. Cada sesión cuesta unos 10 euros. Entonces hay que tener en cuenta que a veces el sueldo base en Camerún son 50 euros, con lo cual si yo me tengo que pagar 10 euros 3 o 4 días a la semana es impensable para la mayoría de la población, con lo cual entrarían en cuidados paliativos de entrada. Y luego también
Por supuesto, hay enfermedades que son agudas, pero que van mal, y estoy hablando, por ejemplo, de tuberculosis y de VIH-Sida, que bueno, en África se consideran candidatas a cuidados paliativos. Aquí no, porque hay muchas líneas de tratamiento y la gente es mucho más, digamos, cumplidora. El problema que tenemos en África a veces es que las personas nos cortan los tratamientos, se vuelven resistentes y, por ejemplo, en el caso del SIDA, en este momento solo tenemos 2 líneas de tratamiento, cuando aquí hay 10 o 11. ¿Y ahora cómo se lleva todo esto a la práctica? ¿Cómo es el día a día? Quiero decir, ¿cómo realizan esos tratamientos, a veces en condiciones tan difíciles como sin agua, sin luz? Pues así es. Nosotros generalmente los cuidados paliativos los empezamos bien en la consulta, porque viene un paciente en consulta externa, o bien en hospitalización, pero bueno, aunque le queden 2 o 3 meses de vida muchas veces, el ideal no es que se pase esos 2 o 3 meses en el hospital, sino que intentamos estabilizarlos y que vuelvan a su hogar. El problema en África es que, o en Camerún en concreto, el 90% de las viviendas no tienen agua potable, no hay luz, etcétera. En la zona rural donde yo estoy, por ejemplo, la mayoría de las viviendas tampoco tienen baños, con lo cual la gente tiene que salir a unas letrinas detrás de la casa. Y, claro, hay que imaginarse un paciente oncológico, por ejemplo, también lo que supone para nosotros el desafío, que a veces le dejamos pues con una sonda nasogástrica o con una sonda urinaria en una choza en mitad de la selva. Pero bueno, no es imposible, lo hacemos y funcionan bien. Y educamos a la familia para que la puedan vaciar, para que le puedan alimentar por la sonda nasogástrica, para que usen una cuña, por ejemplo, para la orina, etcétera. Pero no cabe duda que bueno, nos enfrentamos a retos importantes cada día. Han creado la rama camerunesa de la organización Paliativos Sin Fronteras, una guía de cuidados paliativos. ¿Qué iniciativas realizan para fomentar y difundir la importancia de los cuidados paliativos en la sociedad africana? Pues sí. Bueno, desde el principio para nosotros, que empezamos, como muy bien ha dicho usted en la introducción, en el año 2007, primero tuvimos ahí 3-4 años que simple casi era estudiar el terreno, estudiar cómo podíamos introducirlo, estudiar el contexto, cómo podíamos llegar. Entonces, a partir del año 2011, sí que vimos claro que lo primero era formar a los profesionales sanitarios en el concepto de los cuidados paliativos. Y hemos hecho ya 7 jornadas anuales con una asistencia media de 50 personas a cada jornada, médicos, enfermeras. Hemos formado en 3 provincias distintas del Camerún, en distintos hospitales públicos y privados, religiosos. La mayoría, hay que tener en cuenta que el 40% de la salud y de la educación en África está en manos de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, en muchos hospitales también católicos y demás hemos formado a mucha gente. En este momento hemos formado en total a unas 2.800 personas. Y lo más importante también es que a lo largo de estos años hemos conseguido introducir una asignatura en el currículum de los estudios de enfermería en la Escuela de Enfermeras de Yaoundé y de Kribi, que es otra ciudad del sur del Camerún, de la costa, para que se formen a los enfermeros. Y también hemos introducido un módulo en el máster de cuidados enfermeros general, que existe también en la misma escuela de Yaoundé. Lo demás, pues sobre el terreno, yendo puerta a puerta por los hospitales, trabajando con asociaciones. Pues en Camerún hay muchas asociaciones de mujeres, de catequistas, etcétera. Pues hemos ido presentando qué son los cuidados paliativos, por el beneficio de los cuidados paliativos, etcétera. Y es verdad que hace 6 años preguntabas a alguien qué es los cuidados paliativos y nadie tenía ni idea. Hoy, por ejemplo, para nosotros es una gran satisfacción que llegamos a la escuela de enfermeras el primer día a dar el curso y decimos siempre, a ver, lluvia de ideas, ¿qué son los cuidados paliativos? Y ya los alumnos responden con un concepto bastante aproximado de lo que son en realidad los cuidados paliativos. Preciosos los frutos de tanto trabajo. Pues sí, así es. Hay que sembrar siempre.
A veces se recogen los frutos, no. Unas veces a corto plazo y otras a largo plazo, pero en estos es verdad que ya estamos recogiendo los frutos. Y lo más importante, hermana, llevar a Cristo al que está sufriendo, a veces en un enorme dolor. ¿Cómo hacen para conseguir que en medio del sufrimiento Cristo llegue al corazón? Bueno, tengo que decir que un gran valor del pueblo camerunés es que son muy religiosos y tienen un gran sentido de la trascendencia. Entonces, Cristo está en sus vidas. En toda nuestra región del sur del Camerún, es una región evangelizada solamente hace 100 años. Pero es verdad que es un pueblo muy religioso y ellos mismos son los primeros que meten a Dios muchas veces delante y te hablan abiertamente de Dios y demás. En ese sentido, y con los enfermos, pues es verdad que a veces es una suerte poder hablar también y hacer un acompañamiento espiritual, en este caso también con la gente de paliativos o con la gente afectada con SIDA, que a veces están muy malitos, pues es verdad que ellos están abiertos a la reconciliación con Dios, a que Dios forma parte de sus vidas, que es un apoyo para vivir también la enfermedad. Rezan espontáneamente en el hospital, simplemente a veces en la sala de hospitalización, de hombres o de mujeres, espontáneamente surge el rezar el rosario entre ellos, piden muchas veces el sacramento de la reconciliación y se le ofrece, se celebra a veces la Eucaristía en el hospital y nosotros también en el centro de salud exponemos como nuestro carisma, como ha dicho usted también al principio, está la adoración, pues nosotros exponemos el Santísimo 3 días a la semana en el hospital. Y la verdad es que es muy bonito ver cómo constantemente entran y salen de la capilla del hospital enfermos mientras esperan su turno o esperan en la sala de espera para rezar un ratito a Dios. Qué bendición. De su día diario, sí. Hermana, muchos años de religiosa y de médico y muchas imágenes que se habrán quedado grabadas en su corazón. Cuéntenos, por favor, alguna que haya marcado especialmente su vocación. Pues si pienso en alguna que ha marcado mi vocación, no diría una imagen sola, sino la gran capacidad que tiene este pueblo para vivir el sufrimiento y la adversidad. Al sufrimiento y a la adversidad no se le oculta, siempre ellos tratan de plantarle cara, integrarlo y tirar para adelante. Y eso verdaderamente ayuda en el día a día y es un valor. En el caso de los pacientes paliativos, por ejemplo, yo siempre digo que para mí me llena de alegría, de esperanza y aumenta mi fe el hecho de, cómo muchas veces ven que el final de la vida se acerca, se hace un acompañamiento humano, médico, psicológico y siempre quieren ir más allá, lo que digo, quieren reconciliarse con un hijo, un hermano, etcétera, que hace años que no se hablan con él, por ejemplo, cómo quieren reconciliarse con Dios y lo que he dicho, muchas veces piden el sacramento de la reconciliación, cómo piden que una hermana rece con ellos, muchas tardes simplemente alguna de nuestras hermanas de comunidad pasa por la hospitalización simplemente para rezar un ratito con cada enfermo. Esas son imágenes que verdaderamente ayudan y hacen crecer la fe y la vocación. Pues se nos ha pasado el tiempo corriendo, nos dejamos seguro muchísimas preguntas, pero bueno, la emplazamos para que venga otra vez con nosotros a Esto es África, Radio María. Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Para mí ha sido un placer poder compartir esta radio con ustedes. Pues igualmente, una preciosidad de testimonio, hermana. Muy bien, muchas gracias. A usted. Un abrazo. Otro.